Tan refrescante adorar al Señor juntos y ser recordados de su carácter, sus obras, a través de himnos y cantos. Muchas gracias a todos. Hay un anuncio del sermón en el boletín, pero puedes olvidar eso. Ese no es el título de hoy. Vine a la convicción de que necesitamos recibir un cierto ánimo como la gente del Señor, el pueblo del Señor. Puedo hablar de tu parte porque sé que cargas las mismas cargas que yo llevo. Este tiempo es un tiempo muy difícil para la iglesia. La iglesia es, al menos en nombre, llena de falsos maestros, pastores que abandonan, líderes inmorales, orgullosos y arrogantes. El poder ha sido usurpado por las mujeres, las divisiones, odio racial, mala teología, mundanalidad. Es un tiempo muy difícil. Y está compuesto por el hecho de que creemos que estamos siendo perseguidos. Porque se nos está diciendo que no podemos reunirnos. Hay algunos que se preguntan cuál será el futuro de la iglesia. Algunas iglesias simplemente han cerrado. Pero eso es porque temen, porque básicamente están intentando acomodarse a la cultura y no pueden buscar una forma de hacerlo en este tiempo. Es un tiempo difícil para pastores fieles que no pueden pastorear a su iglesia, no pueden estar cerca de los débiles, aquellos que están pasando por tiempos difíciles, aquellos que tienen necesidad. He tenido que hacer llamadas a gente que está muriendo en el hospital en lugar de estar a su lado. Así fue el caso con Jackie Owens, cuyo servicio fue sostenido ayer. No podemos tener bodas, no podemos tener servicios funerarios. Y aún más, tienes una sociedad de gente que está temerosa, están atemorizadas en un sentido terminal, tienen miedo de que van a morir porque es lo único que les están diciendo, que van a morir. Y las iglesias no están ahí. Si vamos de vuelta a otras situaciones que han pasado alrededor de nuestra sociedad, como los disturbios y temblores, y la gente ha venido a la realidad de que aún en medio de la dificultad puedes ir a la iglesia para encontrar esperanza. Tuvimos en el 9/11, el siguiente domingo, esta iglesia estaba llenísima. Pero parece que ahora no hay lugar a donde ir. El pueblo de Dios que se necesita mutuamente, que necesita oración mutua, oración, amor, ahora están aislados los unos de los otros. Y este podría ser un tiempo de mucho desánimo. Y parece que se siente que no hay ningún fin. Estamos dándonos cuenta de que la maldad del hombre se hace peor y peor. Eso es lo que la Biblia dice. Y podíamos pensar de que la iglesia iba a estar más fuerte en este tiempo. Sabemos que en ningún otro momento de la historia de la iglesia ahora tenemos líderes inmorales y también esos líderes no pueden esconderse gracias a todos los medios electrónicos. Nadie puede esconderse, no en esta cultura. El internet te va a exponer
Así que todo lo que está mal y que está allá afuera, y todos llevamos la carga de eso. Así que estaba pensando, ¿hacia dónde va todo esto? Para ayudarte con ello, quiero que hablas tu Biblia en 2 capítulo 2. 2 capítulo 2. Y quiero entrar en el tiempo y la vida de mi héroe ministerial, que es el apóstol Pablo. Un tiempo difícil para él también. Un tiempo en el que la iglesia que él fundó y él amaba estaba llenándose de falsos maestros, mala doctrina, pecado, divisiones, hostilidad, en muchos niveles, y persecución. Era suficiente todo esto para desanimarle incluso a él. Escucha sus palabras en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 17. Y cuando una puerta fue abierta para mí, no tenía... Despidiéndome de ellos, pues, salí para Macedonia. Pero gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos, olor de muerte para muerte, y para otros, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, y delante de Dios hablamos en Cristo. Realmente nunca ha habido un tiempo en el cual el pueblo de Dios no haya tenido enemigos. De hecho, cuando Satanás, el archienemigo de Dios, que no haya atacado a la gente de Dios, al reino de Dios. Pienso en Deuteronomio y el último consejo de Moisés conforme. Mira Deuteronomio 31:8, el Señor y llamó a Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, sé firme y sé valiente. El Señor irá delante de ti. Él destruirá esas naciones. Josué es el que pasará delante de ustedes, justo como el Señor lo ha dicho. El Señor hará con ellos de igual manera como hizo como Og en Basán. Y tú harás con ellos como todo lo que el Señor ha mandado. Sé fuerte y sé valiente. No tiembles ante ellos, porque tu Señor va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Entonces llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, sé firme y valiente para que tú entrarás con este pueblo a la tierra que el Señor ha jurado a sus padres, que les dirá, y se las darás en heredad. El Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te acobardes. Capítulo 1 de Josué. Versículo 1. Sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor,
que el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado, tal como dije a Moisés. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. En segundo de Crónicas, capítulo 32. A punto de ser invadidos por un rey pagano en la tierra de Israel, leemos: Después de estos actos de fidelidad, Sennacherib, rey de Asiria, vino e invadió a Judá y sitió las ciudades fortificadas y mandó conquistarlas para sí. Cuando vio Ezequías que Sennacherib había venido y que se proponía hacer guerra contra Jerusalén, decidió con sus oficiales y guerreros cortar el agua de las fuentes que estaban fuera de la ciudad, y ellos le ayudaron. Y se reunió mucha gente y cegaron todas las fuentes y el arroyo que fluía por la región, diciendo: ¿Por qué han de venir los reyes de Asiria y hallar tanta agua? Y él cobró ánimo y reedificó toda la muralla que había sido derribada y levantó torres en ella. Edificó otra muralla exterior, fortificó el Milo en la ciudad de David e hizo armas arrojadizas y escudos en gran cantidad. Puso también oficiales militares sobre el pueblo, los reunió a su lado en la plaza de la puerta de la ciudad y habló dándoles ánimo diciendo: Sed fuertes y valientes, no temáis ni os acobardéis a causa del rey de Asiria, ni a causa de toda la multitud que está con él, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está con él. El profeta Isaías, en el capítulo 41, da un ánimo muy similar de parte de la fidelidad de Dios para sostener a su pueblo. Isaías 41, versículo 8. Pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo, tú a quien tomé de los confines de la tierra y desde sus lugares más remotos te llamé y te dije: mi siervo eres tú, yo te he escogido y no te he rechazado. No temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. He aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados, y humillados los que contienden contigo serán como nada y perecerán. Buscarás a los que riñen contigo, pero no los hallarás. Serán como nada, como si no existieran los que te hacen guerra. Porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu diestra, que te dice: no temas, yo te ayudaré. No temas, gusano de Jacob, vosotros hombres de Israel, yo te ayudaré, declara el Señor, y tu Redentor es el Santo de Israel. Una y otra vez, el Señor declaró a su pueblo que Él sería su Salvador, su protector. No importa cuán fuerte fuera el enemigo, no importa cuán fuerte pareciera, Él siempre sería el protector de su pueblo. Cuando vienes al Nuevo Testamento, en ese primer
sermón magnífico del Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 5. Escuchas estas palabras en el versículo 10 de parte del Señor. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y después en el Evangelio de Juan, al final de su ministerio, ahí en el capítulo 15, versículo 18. Ahí les dice en esa última noche: si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije: un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Y cita del Salmo 35 y del Salmo 109. Me odiaron sin causa. También en el capítulo 16 dice: estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Y al final de ese capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ninguno de nosotros debería ser sorprendido por la hostilidad, pero para aquellos que vivimos en este país, la persecución ha sido probablemente personal. Gente de tu propia familia que te rechaza, gente que conoces y que rechazan tu compromiso con Cristo. Pero en su mayoría hemos vivido en una era donde la iglesia no ha sido corporativamente perseguida. Entonces, las promesas de estas promesas han sido un poco teóricas e históricas acerca de que Dios protegerá a su iglesia. La iglesia no ha sido perseguida en nuestro país, no ha sido afectada por el gobierno, al menos no hasta ahora. Y estamos comenzando a sentir un poco de hostilidad. Estamos sintiendo que estamos siendo señalados. Entendemos que la persecución existe alrededor del mundo. De acuerdo a aquellos que observan la persecución de cristianos, hay al menos 260 millones de cristianos perseguidos. No sé el número exacto, pero los estimados dicen que hay más de 3,000 cristianos que fueron asesinados por ser cristianos el año pasado. 10,000 iglesias
fueron quemadas o asaltadas o destruidas. 4,000 personas fueron arrestadas y puestas en prisión por ser cristianos. Y siempre la persecución viene en dos niveles. En primer nivel, del gobierno autoritario, y número dos, de aquellos mayoritarios de religiones como el Islam. La iglesia siempre ha sido perseguida por aquellos que están en autoridad civil o autoridad religiosa. Por la primera vez en nuestra nación, los gobernantes han decidido detener y cerrar las iglesias, pero no detener los disturbios, basados en un miedo engañoso de una enfermedad que el 99% de la gente se recupera. La mayoría sin siquiera tener síntomas. ¿Cómo se observa el futuro de la iglesia? Seguimos escuchando palabras como que esta restricción es indefinida y hemos experimentado de preguntas que están siendo levantadas acerca del futuro de la iglesia y es fácil ser desanimado. Cuando la comunión que es nuestra vida está siendo asaltada y destruida. Esta semana van a haber niños pequeños aquí por primera vez en meses. Ellos han perdido domingos y domingos de ser instruidos en sana doctrina mediante los programas que tenemos para niños, meses y meses de comunión con sus amigos. Y todos nosotros nos hemos extrañado mutuamente. ¿Por qué está pasando esto? Me encuentro exactamente en donde Job se encontraba. No sé cuál es el consejo de Dios, pero sé algo. Sé que históricamente, cuando los tiempos se ponen difíciles para la iglesia, eso tiende a purificar la iglesia. Sé de lugares que han sido cerrados hasta el final del año. La persecución siempre purifica a la iglesia. Y más importante es lo que una iglesia fiel hace. Bueno, lo estás experimentando ahora. Pablo, de vuelta a 2 de Corintios. Pablo sabía el dolor acerca de la iglesia de Corintios. Estaba realmente desanimado. De hecho, en el capítulo 7 de esta carta, en el versículo 6, dice que estaba deprimido. Me es difícil imaginarme a Pablo deprimido por cualquier cosa. Pero la oscuridad que había en esa iglesia, la pecaminosidad de esa iglesia, los falsos maestros que estaban obteniendo éxito en esa iglesia, la iglesia ahora volteándose contra él porque les habían dicho mentiras acerca de él. La iglesia estaba convirtiéndose más como el mundo porque ya ni siquiera se veía la distinción y habían perdido el impacto de su testimonio. Por supuesto, le causaba pesar a él. Pecado y desastre espiritual seguía uno tras otro. Y llegaba a un punto que Pablo concluye esta carta diciendo en el capítulo 12 que tiene miedo de que cuando él vaya encontrarse y darse cuenta que ellos no son lo que él quiere y lo que ellos son. Puede haber disputas, arrogancia.
Versículo 21, temo que cuando os visite de nuevo mi Dios me humille delante de vosotros y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. Tengo temor de ir. Capítulo 2 y comienza el capítulo ahí diciendo, pero en mí mismo decidí esto, no ir otra vez a vosotros con tristeza. No quiero ir porque tengo miedo de ver qué es lo que me voy a encontrar y eso me va a causar más dolor en el corazón. En el capítulo 11, en una porción muy familiar, dice, he sufrido mucho. Y habla en el versículo 23 de ser golpeado, de ser encarcelado, recibido azotes sin número de veces, a menudo en peligros de muerte. 3 veces he sido golpeado con varas, una noche y un día en lo profundo, peligros de ríos, peligros, salteadores. Gentiles, también de falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre, sed, a menudo sin comida y en frío y desnudez. Además de tales cosas externas está en mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Lo peor es que mi corazón está dolido por causa de la iglesia. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Lo peor es la condición trágica espiritual de la iglesia. Así que puedes decir que ansiedad y desánimo están presentes en la iglesia. Él sabía que tenían todos los dones, pero estaban divididos, llenos de rencor, uno en contra del otro. Eran desordenados, eran mundanos, había mucho caos en vez de haber adoración. El pecado marcaba y manchaba su reunión acerca de la mesa del Señor y eran orgullosos también. Las condiciones eran tan malas que Apolos ni siquiera se quedó ahí, ni tampoco regresó, aunque Pablo le animó a hacerlo. Adicionalmente, los falsos maestros habían entrado ahí con éxito y habían engañado a los líderes para reunirse en contra de la fidelidad de Pablo. El carácter de Pablo está siendo atacado, hay una controversia con Pedro, que es discutida también en Gálatas, ha sido atacado. Problemas doctrinales, el uso de los dones están mezclados con pecado, incesto también. Todo esto les llevaba incluso a cuestionar la resurrección. Esa es una congregación que puede traer dolor a cualquiera que se preocupa por la iglesia. Ni siquiera podía ir. Y por encima de todo esto, en Éfeso, aquellos que le odiaban y odiaban el Evangelio comenzaron un disturbio. Y él está preocupado al mismo tiempo por esta iglesia.
Algunos creen que incluso tenía una enfermedad fatal. Él necesitaba ser animado, ser confortado. No es difícil entender su dolor, porque su dolor se convierte en un modelo para nosotros de cómo responder en un tiempo en donde la iglesia está en una condición desastrosa. ¿Cómo lidias con todo esto? Y especialmente era su dilema porque les amaba mucho, como lo vemos ahí en el capítulo 2, versículo 4. Pues por la mucha aflicción y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas, no para entristeceros, sino para que conozcáis el amor que tengo especialmente por vosotros. El amor siempre intensifica el desánimo, ¿a poco no? El amor siempre lo intensifica. Su corazón está realmente en el borde de estar roto. Dice palabras muy similares al final del capítulo 12, versículo 15. Y yo muy gustosamente gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré por vuestras almas. Si os amo más, ¿seré amado menos? ¿Recibo menos amor por yo amarles más? Entonces envió a Tito. Y envió a Tito para buscar cómo respondían a su primera carta, Primera de Corintios. E incluso una segunda carta que no está incluida en el Nuevo Testamento, pero él hace referencia a esta carta. Él quería saber cómo es que estaban respondiendo al ánimo en los 16 capítulos de 1 Corintios e incluso la segunda carta. Y ahí es donde tomamos esta historia en el capítulo 2, versículo 12. Cuando llegué a Troas, y había venido a Troas muy desanimado. Troas era una ciudad en un puerto, en el mar Egeo, en Asia Menor. Y fue fundada en el 300 antes de Cristo. Y era una colonia romana. Su salida había sido causada por los disturbios en Éfeso, que casi le quitan la vida. Entonces, para hacer las cosas aún más difíciles, está con el corazón roto y está huyendo de enemigos peligrosos. Él viene a Troas y también ha estado ahí, como lo vemos en Hechos 16, pero no había una iglesia. Una iglesia está ahí en el capítulo 20 de Hechos, así que probablemente él mismo la fundó en esta visita corta que está mencionada en el versículo 12. Vino por esta razón. Cuando llega a Troas, dice, para predicar el evangelio de Cristo, para evangelizar lo que él siempre hacía. Ir a la sinagoga, predicar el evangelio a los gentiles y a aquellos que habían creído, entonces establecer una iglesia. Y de forma maravillosa, fue una puerta abierta, una oportunidad para el evangelio, para evangelizar. En otras palabras, no fue estratégicamente diseñada por Pablo como si él tuviera una metodología, sino que el Señor le había abierto esa puerta. El Señor iba delante de él. El Señor estaba haciendo el trabajo en ese tiempo corto que él tenía ahí en Troas. Por supuesto, debió de haber predicado para saber que la puerta estaba abierta. Él sabía de puertas abiertas. También habla de ello en Hechos capítulo 14, también en Colosenses, acerca de una puerta abierta para el Evangelio, para la palabra. Así que hay una puerta abierta aquí para el evangelismo. No significa que no va a haber adversarios, pero la puerta está abierta. Así que debe de predicar el Evangelio y ver la respuesta. Y era obvio que el Señor estaba respaldándolo porque algunos debieron de haber creído. Y entonces es esta iglesia que aparece más tarde en los capítulos finales de Hechos. Esta debió haber sido
la mejor de las situaciones para un evangelista desanimado, encontrar un lugar en donde el Señor abriera la puerta. Y podrías pensar que aquí es donde me voy a quedar. Pero no, no así. Mira el versículo 13. No tuve reposo en mi espíritu. Esa es una afirmación muy interesante. No tuve reposo en mi espíritu. No hay reposo. Como les dije más temprano, él define eso en el capítulo 7, versículo 7, capítulo 7, como estar deprimido. No podía recuperarse de todo lo que había pasado con la iglesia de los Corintios. ¿Ellos le amarían? ¿Le escucharían? ¿Se arrepentirían? ¿Abandonarían su carnalidad y mundanalidad y sus divisiones? ¿Se arrepentirían de su incesto? ¿Cesarían las divisiones? ¿Quitarían las discusiones acerca de el matrimonio y el divorcio? ¿Se regresarían de los ídolos? ¿Cuidarían la mesa del Señor? ¿Abandonarían la inmoralidad sexual? ¿Disciplinarían a aquellos que pecan y sacarían a los falsos maestros? Y todo esto estaba en su corazón porque les amaba profundamente, aún con una puerta abierta en Troas. Y no tenía reposo para su alma aún ahí en Troas, porque no encontró a Tito, mi hermano. Tito estaba de vuelta a encontrarse con Pablo, de vuelta de Éfeso, y Tito iba a llevar el reporte de cómo habían respondido a las cartas anteriores, pero aún tenía ese dolor en su corazón con esas preguntas porque no había visto a Tito. Ese es un tiempo difícil, peligroso para el predicador. Su corazón está en peligro de rebelión, y cuando se abre la puerta ni siquiera puede ir. Perdió su celo por el trabajo. Su corazón está roto. Todo parece que ha estado mal. No hay gozo. Solo desánimo, un constante desánimo en su corazón. Cuando el predicador llega a este punto, la única meta del ministerio parece que se ha perdido. Parece que solo estás trabajando para un corazón más roto. Hay dificultades que se están haciendo más y más, están saliendo de proporción, y el ministerio incluso parece ahora como que no puedes confiar en Dios. Aparentemente, Tito debía de encontrarse con Pablo ahí en Troas para reportarle acerca de los corintios. Entonces, Pablo no iba a esperar ahí, incluso que tenía una puerta abierta, estaba tan cargado de que se fue. Este es un peligro en el ministerio. El tiempo que inviertes en esos lugares en donde tu corazón está roto y consume energía. Pierdes energía para la eternidad. Así que Pablo se fue de esa puerta abierta. Versículo 17. Versículo 15. Por supuesto que habían creyentes ahí y otros que estaban ansiosos de escuchar la verdad. Y sabía que Tito iba a tomar una ruta, así que se fue con un viaje para buscar encontrarse con Tito. Por bote, a través del norte del mar Egeo, y después a pie en un camino familiar en donde tal vez él podría encontrarse ahí con Tito. Es tan difícil imaginarme esto, que alguien con el
la fortaleza de Pablo podría llegar a este punto. Estaba justo en la orilla, muy cerca de la orilla. Este es el lado oscuro de la vida del predicador. Esto es lo que puede hacer el desánimo aún al mejor de los hombres. ¿Estaba derrotado? ¿A dónde fue para encontrar ánimo? Mira el siguiente versículo, versículo 14. Pero, eso es importante. Algo viene, algo distinto viene, pero gracias a Dios. Él se mueve en la dirección del ánimo al moverse de sus problemas hacia Dios. Ha encontrado su camino a aquellas cosas que también Dios le dijo a Moisés, a Josué, a Israel. Las mismas cosas que escribió Isaías: sé fuerte y valiente. El Señor está contigo. No sé si alguna vez se encontró con Tito. Pero aún el ánimo vino antes. Él se encontró con Tito en el capítulo 7. Pero Dios, que conforta a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito, y no solo con su llegada, sino también con el consuelo que Él fue consolado en vosotros, haciéndome saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestro suelo por mí, de manera que me regocijé aún más. Qué buenas palabras de Tito. Quiero pensar que incluso agradeció antes siquiera de ver a Tito. Pero Tito le dio un buen reporte. Y eso animó a Pablo en gran manera. Pero el reporte fue parte de su gozo, pero no fue lo único. Porque incluso sabía que escuchar de Tito iba a haber una resistencia en la iglesia de Corintios, de aquellos que iban a regresar seguramente ahí a la iglesia de Corinto. Entonces, ¿a dónde fue a encontrar gozo permanente? No podía ser únicamente en el reporte de los Corintios, porque eso podría ser solamente una realidad temporal. ¿Hacia dónde se dirige? Pero gracias a Dios. ¿Por el reporte de Tito? No. Que siempre nos lleva en victoria en Cristo. Él se recordó de lo que Dios le había dicho a Moisés, a Isaías: sé fuerte y sé valiente. No temas. El Señor está contigo. Gracias a Dios. ¿Qué significa esto específicamente? Bueno, quisiera desenvolver todo esto, pero déjame ver si puedo entregar lo suficiente para atrapar tu corazón. Mira esa palabra, triunfo, triunfo. Ese es un término técnico.
la mente de Pablo, él ha visto un triunfo romano. El mayor honor que puede ser dado a un general romano, así se le llamaba, un triunfo. General romano podía recibir de parte de su rey y de su gente un triunfo. Debía de haber sido el comandante en jefe de una batalla en el campo, y la campaña debía haber ser terminada en contra del enemigo y obtenido la victoria y traer las tropas de vuelta a casa, y al menos los enemigos habían de ser derrotados en un solo evento, una parte del territorio de haber sido ganada. La victoria debía ser ganado en contra de un enemigo y no una guerra civil. Aquellos generales que calificaban para un triunfo eran los generales victoriosos que iban de regreso entrando a la ciudad ahí a recibir el premio por todos los políticos y todo el pueblo. Y venían los trompetistas y toda la gente que les recibía. Cuando Tito conquistó Jerusalén, se le fue dado un triunfo. Y todos los tesoros del templo le fueron entregados. Esto fue simbólico del triunfo. Esto también hacían sacrificios a los dioses y también atrapaban a los enemigos en cadenas y eran entregados en prisión y casi inmediatamente eran ejecutados. Y también ahora atacaban a los prisioneros, también los músicos estaban tocando y después venían los sacerdotes a traer una fragancia, y después venía el general en un carro que iba dirigido por 4 caballos. En su mano traía un cetro romano y después venía toda la armada gritando el triunfo, triunfo, triunfo. Esto es lo que Pablo ve en su mente. Una imagen fabulosa. Que en Cristo siempre nos lleva en triunfo. Gracias a Dios. Pablo recuerda que Cristo gana. 3 aspectos de esto se hacen claros. Le da gracias a Dios por el privilegio de estar en el ejército del Cristo triunfante. Gracias a Dios que Cristo siempre nos lleva en triunfo. No importa lo que pase en el ministerio, no importa lo que pase en el tiempo, cualquier sea el ánimo o el desánimo, no importa las altas y bajas en toda la vida o en el ministerio, Cristo triunfa. Él siempre nos dirige. El sentido de esta guianza soberana del Señor es el fundamento de nuestro gozo. Pablo enfatiza esto al final de su vida en 2 de Timoteo capítulo 4. Unas palabras familiares para nosotros ahí en el versículo 16. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran, y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es tu firma final, es la firma final de Pablo. Es suficiente vestir el uniforme y marchar detrás del Cristo victorioso. Cristo gana. Él dirige a su pueblo al triunfo. En 1 de Timoteo
capítulo 1. Dice que da gracias a Cristo porque le consideró fiel para ponerle en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para todos los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo terminó su vida con claridad acerca del triunfo. Gracias, Padre, por ponerme el uniforme y ser parte del ejército triunfante de Cristo. Él sería como Romanos capítulo 8, un conquistador todopoderoso. Seguimos a nuestro conquistador no como prisioneros, sino aquellos que son parte del triunfo, que han triunfado sobre la muerte, el pecado y el infierno. Cristo ganará. Apocalipsis dice que Él regresará como Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él reinará. Cristo gana, y nosotros ganamos con Él. Estamos en el triunfo. Estamos en esa victoria, en ese ejército victorioso. Habrían también, como les mencionaba más temprano, estos sacerdotes que tenían incienso y también mujeres que echaban flores delante de los generales. Esto generaría una fragancia, un olor fragante de victoria. Pablo aplica esto. Gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Manifiesta por medio de nosotros la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Esto nos lleva a una segunda razón para estar agradecidos, no solamente porque vamos marchando con el Cristo victorioso, sino también darle el privilegio por tener una influencia eterna, por el privilegio de tener una influencia eterna. Por ser la fragancia de su conocimiento en todo lugar, porque somos fragancia de Cristo, también para los que se salvan y a los que se pierden, para unos olor de muerte para muerte y otros olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? ¿Quién podría imaginarse que sería tan valioso? No solo estar en el ejército del Cristo triunfante, sino también tener una influencia eterna, para ser uno que muestra la fragancia del Evangelio en todo lugar. Romanos capítulo 10. ¿Y cómo irán si nadie les predica? Benditos son los pies que predican las buenas nuevas. Algunos quisieran que su vida tuviera algún tipo de
significado. Este es el mayor significado que la vida puede tener. Esto es incomparable. Es incomparable tener una vida que importa eternamente. Que importa eternamente. Cuando el Evangelio sale de tu vida, en obras y en hechos, en palabras, es una fragancia. Y quiero que veas que es una fragancia primeramente para Dios. Versículo 15, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios. Antes de que pienses cómo afectas a la gente, debes de entender que la fidelidad a la predicación del Evangelio, a la luz de tus obras y de tus palabras como ante el emperador del cielo. La fragancia de una persona piadosa, de una vida piadosa, se asciende hacia Dios mismo. Esa debe de ser nuestra ambición. Pablo dice que debemos de ser agradables para Él. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 9. Entonces, gracias a Dios. Porque podemos estar en el triunfo, sin importar el rol que tengamos, sin importar cuál sea mi contribución, solamente poder estar en el ejército que lleva el uniforme de mi rey. Y ahora tener una vida que es un fragante aroma para Dios. ¿Quién está capacitado para esto? Pero aún más que ser agradables para Dios, tener una vida que tiene un impacto eterno en la gente que nos rodea. No solamente una fragancia de Cristo para Dios, sino también para los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos olor de muerte para muerte y otros olor de vida para vida. En otras palabras, esto es vital, esto debes de entenderlo. Hay algunos que están siendo salvos y hay otros que se están perdiendo. Este lenguaje también Pablo lo usa en Primera de Corintios cuando dice que la predicación de la cruz es poder de Dios para los que se salvan y condenación para los que se pierden. Hay dos categorías, los que se salvan y los que se pierden. Y conforme el triunfo avanza, el incienso y las flores ascienden con un aroma. También para aquellos que han sido atrapados como prisioneros, para ellos sería un aroma de muerte. Perfume de muerte. Para los victoriosos era un aroma de vida. Tu vida importa como cristiano. Impacta a aquellos que están bajo tu influencia. Para algunos, olor de muerte para muerte y para otros, olor de vida para vida. Esto es como una forma hebraica de pensar. Son superlativos. Tu vida, predicando el Evangelio, agrega a aquellos que están siendo condenados aún mayor condenación. Para aquellos que están siendo salvos, aún mayor recompensa. Esa es una realidad maravillosa. La mayoría de los cristianos asumen que el único momento en que tu vida cuenta es cuando alguien cree, pero mira primera de Pedro. Aquellos que creen en Él no serán perdidos. Pero para aquellos que no creen, esta piedra que fue rechazada por los constructores y roca de escándalo y piedra de tropiezo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ellos estaban también destinados. Recibir a Cristo, vida para vida. Rechazar a Cristo, muerte para muerte. El mismo aroma que puede traer muerte y que puede traer vida. Los judíos en el tiempo antiguo
escribían que así como la abeja reserva la miel para sí, para su mismo, y decían que la palabra de los toros era como el elixir de la vida, y para otros eran un veneno para las naciones. Así como el sol brilla sobre un árbol y para unas trae vida y para otras trae muerte. Si algunas están conectadas con el árbol, les va a dar más fruto y algunas otras les va a traer muerte. También es el Evangelio. El mismo sol que derrite la cera también fortalece. Cada vez que predico el Evangelio, pasan dos cosas. El aroma del Evangelio está avanzando. Para algunos producir vida y otros para producir muerte. Qué privilegio. ¿Quién es adecuado para estas cosas? ¿Quién se imaginaría que la vida podría contar para propósitos divinos? Gracias por ser parte del ejército de Dios, por una vida de influencia. Y finalmente agradecido por predicar la verdad. Versículo 17. Pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios. No somos como muchos que comercian con la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Kapalú significa corromper. Incluso hay muchos que comercian, manipulan, malinterpretan la palabra de Dios. A propósito, tal vez por ignorancia, no importa. Pero el Kapalus era alguien en la calle que tenía ahí su operación para vender cosas y utilizaban su ingeniosidad para engañar a la gente. El Kapalus era alguien que negociaba por lucro y sacaba dinero a aquellos que les vendía. Todo lo hacían por lucro propio y lo más seguro es que vendían vino rebajado por un precio barato. Y por supuesto podían venderlo ahí con bastante inteligencia, que eso era lo que utilizaban. Estaban rebajando la verdad, estaban degradando la verdad, adulterando la palabra de Dios. Y adulterándola con otras ideas, con paganismo, con judaísmo, de la misma forma que lo hacen hoy, torciendo y pervirtiendo la escritura para su propio fin. La vida, popularidad, dinero, fraudulentos que adulteran la palabra de Dios. Predicadores de la prosperidad, sacramentalistas, legalistas, pragmáticos, manipuladores de la escritura. Pablo dice, nosotros no somos como ellos. No somos como muchos, y hay muchos así. Pero que con sinceridad, elecrinea. Sino que con un corazón puro, como de parte de Dios. Venimos ante ustedes con integridad. La única fuente de nuestro mensaje es Dios. Les hablamos en Cristo, de Cristo, como en vista de Dios. Pablo dice, Dios sabe que yo estoy hablando de Él, de acuerdo a su Hijo o acerca de su Hijo. Cualquiera puede predicar un mensaje cualquiera, llenado ahí con sabiduría humana y un poco de inteligencia. Pablo dice, yo nunca haría eso. Es un privilegio tan alto ser un soldado del capitán que voy marchando tras de él y tener una vida que importa cada vez que el Evangelio es proclamado por mi boca, para algunos aroma de vida y otros aroma de muerte.
Y la base de todo esto es que estoy siendo fiel a la palabra de Dios. Pablo encontró cómo salir de su desánimo. Conforme se daba cuenta que estaba asociado como un co-conquistador del Rey de Reyes. Era un privilegio ser parte del triunfo y afectar a la gente para la eternidad, adorando a Dios, glorificando a Dios y ser empoderado para predicar la verdad. Y esto es lo que le llevó a su agradecimiento. No sé cómo se va a ver el futuro para la iglesia, pero sé quién gana. ¿Correcto? Cristo triunfa. Y estamos en su triunfo. Y nuestras vidas importan más que cualquier otra en el mundo. Ningún otro hombre tiene una vida más importante a menos que esté en Cristo. Y solo necesitamos ser fieles al privilegio de predicar la verdad con integridad. Y luego veremos qué es lo que Dios hará. No teman, sean fuertes. El Señor está con nosotros. Amén. Padre, te agradecemos nuevamente por la claridad de la Escritura y su poder, porque habla verdad a nuestros corazones. Danos sabiduría y la oportunidad de predicar el glorioso Evangelio, como tú lo has diseñado para que lo hagamos. Que no hagamos nada, sino que prediquemos a Cristo crucificado. Úsanos a todos nosotros para tu honra, para tu gloria en estos días. Sé exaltado, oh Dios. Eso oramos. Amén.